Muy buenas tardes a todos. De parte del Centro Mexicano les damos una cordial bienvenida a esta conferencia con Juan Ramón en relación al tema de liderazgo. Voy a hablar un poquito de Juan Ramón para contextualizarlos. Juan Ramón es un profesional con más de 20 años de experiencia en la área de gestión y desarrollo del talento humano, recursos humanos y ha colaborado con campañas multinacionales de manufactura de clase mundial, con diversos segmentos de negocios como automotriz, telecomunicaciones, médico, industrial y de consumo. Juan Ramón tiene una amplia experiencia en el diseño de programas estratégicos para la mejora de la cultura organizacional y en la generación de ambientes laborales que propician la excelencia operativa. Pues sin más por el momento, cedo el micrófono a Juan Ramón para aprovechar esta magna conferencia que tendremos el día de hoy. Muchas gracias, Juan Ramón, por estar presente. Gracias, Amar, por la presentación. Buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Bien, buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, va a ser una charla acerca de lo que es el liderazgo, cómo se está presentando ahorita el liderazgo como una situación emergente de lo que es la cuarta revolución industrial y los cambios que está o cómo está impactando al liderazgo en las empresas, ¿no? Entonces, déjenme compartir mi pantalla para ver la presentación. ¿Me dicen si se observa en pantalla? Sí, correcto. Perfecto. Sí, todo. Pues bien, vamos a dar inicio, sin mayor preámbulo. Por favor, les pediría que fueran anotando todas sus dudas, sus inquietudes, y que al final dejáramos el espacio para darles respuesta a las preguntas, con el objetivo de avanzar de forma fluida y que tengamos un espacio considerable para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan a bien hacer, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero que les voy a pedir es si ya sea en su computadora o en su teléfono celular, pueden entrar a esta dirección. Es www.menti.com y poner este código. Y una vez que estén en ese código, les va a pedir que contesten a esta pregunta y ustedes van a tener 3 opciones para dar respuesta a esta pregunta. Y la pantalla que van a ver es como esta. Entonces, si se fijan arriba, este es el código que tenemos que poner en la dirección www.menti.com y este es el código de acceso. Una vez que ingresemos, vamos a tener la opción, vamos a tener 3 opciones para nosotros dar respuesta a esta pregunta de qué características debe de tener un líder efectivo. Aquí ya apareció las primeras tres respuestas.
Hasta ahorita 3 personas nos han apoyado con su respuesta. Les pediría también al resto del grupo si nos ayudan con sus respuestas. La dirección es www.menti.com y les va a pedir un código de acceso que es el 38597334, que lo pueden ver en la parte superior de la pantalla. Una vez que ingresan, ustedes van a poder escribir 3 respuestas a la pregunta que se plantea, la cual es: ¿qué características debe de tener un líder efectivo? Muy bien. Vamos a revisar un poquito las respuestas que nos están planteando. Es interesante, no se repitió ninguna. Por un lado, aquí hay ya otras opciones más. Plantean la parte de comunicación, confianza, influencia, integridad, que sea capaz, que tenga visión, que sea ser humano, empatía, compromiso, inteligencia emocional. Interesante, hoy no se repitió ninguna opción. Es interesante estas respuestas, ¿no? Vamos a un poquito a hablar acerca de esta situación, de las características y vamos un poco a ver cuál es el contexto en el cual se está desarrollando ahora la industria y qué impactos tiene y qué es lo que está generando. En esta gráfica nosotros podemos ver cuáles han sido las olas de progreso a través de la historia. Entonces podemos hacer nosotros un recuento de lo que fue la primera revolución industrial por los años de 1780, que es donde se hace uso del vapor para el movimiento de máquinas. Y con esto empieza la revolución industrial. Si nosotros vemos en el eje vertical que dice actividad económica, podemos de alguna manera observar la cantidad de riqueza que generó esta primera revolución industrial. Pasado unos 60 años, cuando se inventa el ferrocarril, o se hace uso del ferrocarril, que logra cortar distancias, transportar tanto productos y a la gente mucho más rápido, y esto hace que el comercio se incremente. Hay también un incremento en la riqueza, pero no es comparado al inicio de la revolución industrial, la primera revolución industrial. Más o menos para 1870, casi un siglo después de la primera revolución industrial, empiezan los descubrimientos del telégrafo, algunos ya se empieza a trabajar más con electricidad y realmente el impacto económico pues es muy similar al del año 1840, que es donde se hace uso extensivo del ferrocarril. Para inicios del siglo XX, donde ya se inventa el teléfono, la producción masiva del automóvil, el uso masivo ya de la electricidad, podemos ver aquí cómo el incremento en la riqueza es significativo. De hecho, es mucho mayor que en la primera y segunda revolución industrial. Todavía estamos a inicios de la segunda revolución industrial. Todavía estamos inmersos en la segunda revolución industrial. No es hasta 1970, casi otro siglo después, que empiezan todo lo que el uso extensivo de la computadora.
Esto es más o menos en el año de 1970 y esta sería la tercera revolución industrial. No es comparable ni siquiera la riqueza producida con la primera revolución industrial, siquiera. O sea, sí tuvo un impacto, pero no comparándolo, no fue tan grande como la primera revolución industrial o como la mitad de la segunda revolución industrial. O sea, no hay una comparación, ¿no? Es mucho menor. Para el año 2000 ya hay un uso extensivo de Internet y empiezan de manera incipiente las redes sociales y bueno, pues todos los cambios que genera esta situación. El año 2020 se determina que es el inicio de la cuarta revolución industrial. ¿En qué consiste esta revolución industrial? Bueno, la tecnología ha avanzado de tal manera que se han desarrollado muchos avances significativos en diversos campos de ciencia y tecnología. Ejemplos pueden ser la inteligencia artificial, dispositivos que almacenan la energía, una cantidad de horas considerable, robótica, automatización, secuenciación del genoma, fabricación o diseño de nuevos materiales, de nuevas aleaciones, el uso de energías renovables, tecnología de blockchain, que es lo que sostiene todos los bitcoins o todo el dinero electrónico. La tecnología que soporta todo eso es el blockchain, ¿no? Se estima que para el 2030, 2035, el tamaño del mercado va a estar en 35 trillones de dólares. ¿Sí? Ese es el tamaño del mercado que las diferentes tecnologías y ciencias van a generar por estas por este nuevo uso de tecnologías. Obviamente esto trae una revolución en cuanto a la forma de vivir, la forma en que trabajamos, la forma en cómo nos comunicamos, la forma en que la sociedad se comporta, va a cambiar drásticamente. Y obviamente esto implica también que el tipo de profesiones que se van a requerir para ese entonces, en este momento, muy poquitas universidades en el mundo tienen alguna o dos carreras que se van a requerir en ese entonces. Entonces es hasta frustrante saber para los chicos que están iniciando su carrera que en probablemente 10 años su carrera va a ser completamente obsoleta, ¿no? O va a estar fuera de lugar porque se va a requerir otro tipo de conocimientos y el desarrollo de otro tipo de habilidades que no necesariamente es tan fácil aprender. Entonces, en fin, bueno, se vienen situaciones ahí interesantes, ¿no? Ligado a esto, también me gustaría compartirles cómo ha evolucionado la gestión y el liderazgo a partir de la segunda revolución industrial, que es cuando ya se empieza la administración científica con Taylor y Fayol. Y bueno, cómo se ha seguido hasta los años 70 más o menos, que empieza a haber un cambio ya en esa forma mecanicista de ver a las compañías, ¿no? A las compañías como algo, como un ente mecánico, ¿no? Anteriormente los colaboradores, su espacio discrecional, es decir, el espacio que tenían para tomar decisiones era muy poca, era limitada. ¿Por qué? Porque la gestión era más sobre control, una excesiva supervisión. Las tomas de decisiones se daban en los niveles medios hacia arriba. Prácticamente eran órdenes y se utilizaba mucho el esquema de premio y castigo y obviamente la alta burocracia era impresionante. Entonces esto hacía que la especialización del trabajo fuera creciendo y implicaba que las tareas fueran muy repetitivas. Una película que les recomiendo que la pueden ver completa en YouTube es Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Excelente, creo que esta película explica por sí sola de lo que estamos hablando, ¿no? Había mucha estabilidad laboral porque los mercados se manejaban de forma distinta. Se dominaban las tareas y pues como planteábamos, la toma de decisiones era muy poco frecuente de parte de los trabajadores. Sin embargo, esto cambió. Cambia el mercado,
la economía se financiariza y se elimina el patrón oro y empieza la impresión de dinero sin sustento alguno. Entonces empieza la especulación de la economía a través de las finanzas a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, esto trae consigo muchos cambios en la economía y obviamente en las formas de trabajo y en los mercados. Ahora, los ciclos de vida de los productos se acortan, la obsolescencia de los mismos productos se programa para promover el consumo o el consumismo, que cada vez se consuma más y esto genere más riqueza, haya más movimiento en los mercados, etcétera, ¿no? Esto ha complicado demasiado la forma de gestionar los negocios y esto implica también la gestión del talento. Ahora, la persona que está actuando o que tiene un rol de liderazgo tiene que saber persuadir, tiene que saber negociar, tiene que saber motivar, tiene que dar retroalimentación constante, tiene que desarrollar a sus trabajadores, seguirlos capacitando, que crezcan, desarrollen capacidades, habilidades. Tiene que saber cómo gestionar el cambio, porque ahora el cambio no es algo extraordinario, es lo normal. Los cambios son muy frecuentes y cada vez con mayor intensidad. Tiene que comunicarse de una manera efectiva. Hay que reconocer al personal. Tiene que estar constantemente aprendiendo. Tiene que delegar y empoderar a su equipo. Necesita mejorar su efectividad personal y además analizar los datos para tomar mejores decisiones. Como podemos ver, ya liderar un equipo o ser un líder dentro de una organización se ha vuelto muy, muy complejo. Que no complicado, son dos cosas distintas, ¿no? Esto no es diferente para los trabajadores. Ahora el espacio discrecional para la toma de decisiones es mucho mayor. La especialización también se incrementó. Ahora los trabajadores tienen una toma constante de las decisiones. También se les exige aprender constantemente y colaborar. ¿Por qué colaborar? Porque necesitamos que con la colaboración las empresas, al estar generando espacios colaborativos, es más probable que puedan innovar. Y la innovación en este momento es clave para que las empresas sean sustentables y sean rentables. En realidad son pocas las empresas que pueden innovar. La innovación es algo muy, muy complejo que solamente unas cuantas empresas han sido capaces de hacerlo, ¿no? Y la incertidumbre laboral se ha incrementado. Obviamente la precarización del trabajo también se ha incrementado. Entonces, este cóctel hace que cada vez ser líder de un grupo, de un equipo o manejar una organización se vuelva muy complejo. Bueno, esto implica que los retos que se tienen en las empresas estriban en establecer metas claras, reconocer al personal, inspirar a los trabajadores, que el trabajo sea significativo, generar un compromiso, un ambiente de trabajo efectivo, que cuide la salud y el bienestar de las personas, que incita al desarrollo profesional, en fin, ¿no? Que esté buscando siempre la innovación, adecuar los sistemas de recompensa y beneficios y recompensaciones, etcétera. Cada vez se hace más complicado el gestionar el talento. Y por eso el liderazgo juega un rol preponderante en esto. Algo que me gustaría aquí plantear es ver al liderazgo no como un evento o como cubrir una posición. El liderazgo es un proceso. Es decir, sabemos probablemente cuándo inicia, pero no cuándo acaba. O sea, es un proceso constante que requiere de un aprendizaje constante de nuevas habilidades, de nuevas formas de comportarnos, de comprender los contextos de forma distinta, en fin, cada vez se hace más pues hasta estresante incluso, ¿no? En este proceso de liderazgo, nosotros tenemos que considerar 5 pilares que componen el liderazgo. También
algo que me gustaría aquí hacer un paréntesis. Constantemente en las empresas se confunde el concepto de liderazgo. Se piensa que el liderazgo es una competencia. No, el liderazgo no es una competencia. El liderazgo es un concepto que está formado por muchas competencias. Sí, son dos cosas distintas. No puede usar una empresa que ponga como parte de sus metas para sus líderes el desarrollo de la competencia de liderazgo, no entiende nada del liderazgo. O sea, el liderazgo está compuesto por muchas competencias. Entonces, lo que se tiene que desarrollar más bien son las competencias para el proceso de liderazgo. Estos 5 pilares de los cuales les hablo están constituidos por el mismo líder, o sea, es decir, la persona, que incluye personalidad, carácter, temperamento, motivación, valores, actitudes, conductas, etcétera, ¿no? Es la persona en sí. La situación o el contexto en el cual este líder se está desenvolviendo, cuál es el tipo o la naturaleza de la tarea que está desempeñando este líder, la madurez de su equipo y la cultura organizacional de la compañía. Todos estos elementos juegan para ir desarrollando un estilo de liderazgo en este proceso de aprendizaje. Y lo que se ha dado últimamente en manifestarse es que hay una crisis en el liderazgo. Y me gustaría que si ustedes me pueden compartir un poco, si ustedes creen que esto es un mito o es realidad, si realmente estamos pasando por una crisis de liderazgo. Hola, ¿qué tal? Hola, Itzel, adelante. Pues, déjame un segundito. Pues dependerá todo quizás de qué podamos definir como crisis, ¿no? No sé si quizás crisis sea una palabra, para algunos significaría algo súper grave y que detenga o que cause algo drástico en las organizaciones o que de plano impida su funcionabilidad, por decirlo de alguna forma. Pensándolo en algo como tan grave en ese sentido de la palabra, pues quizás habrá casos, ¿no?, en los que el liderazgo rompe o detiene por completo la operación. En mi caso, quizás no he vivido una crisis tal cual en ese sentido, porque las empresas en las que he estado recientemente, de una u otra forma encuentran la manera de seguir operando y ser funcionales. Sin embargo, sí creo que hay un sesgo importante en cómo se entiende ahora el liderazgo, porque si bien coincido contigo en esta nueva tendencia de lo que el liderazgo debe de ser, ¿no?, que cada vez es más de seguir a alguien por sus acciones, por sus formas y no porque es un líder impuesto. Sin embargo, creo que está todavía costando mucho trabajo a muchas empresas hacerse a la idea de ese liderazgo. Y sí creo que la falta de liderazgo auténtico e integral, con todos los puntos y elementos que tú comentaste en los slides anteriores, causa una falta de pertenencia de los elementos hacia las compañías, y esto de una u otra forma afecta los resultados. Quizás no los impide, pero sí los afecta. Y quizás un objetivo que un grupo, un sector, una industria, una empresa, un objetivo que tenían como plan conseguirlo en 3 meses, se convierte en un objetivo que se consigue en más tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no está realmente liderada Y si se da, ¿no? En caso de que se dé. Sí se da, y además en el Inter puede haber muchos errores porque no están motivados, porque no están contentos, porque no creen en los objetivos, porque no creen en las formas. El ejemplo más auténtico y más reciente en mi persona es: yo me salí de una compañía líder mundial, el mejor producto, la mejor calidad, porque el liderazgo que estaba arriba de mí era un liderazgo de imposición,
y no realmente de convicción, ¿no? Entonces, eso yo lo sentía como que yo tenía un general y no precisamente un colega. Dos, el liderazgo que yo trataba de gestionar un poco más aterrizado a negociar clientes internos, externos, promover a mi gente y tal, no era reconocido y parecía no ser valioso para la compañía. Entonces, yo me sentía altamente desvalorizada por la compañía. Y entonces yo dije, si yo todo lo que te doy, tú no lo valoras, ¿por qué tendría yo que quedarme aquí, seguirte dando mi talento? Y eventualmente encontré a alguien que lo reconoció y que me lo retribuyó como yo esperaba, ¿no? Y además, pues finalmente eso crea un ambiente de trabajo difícil, porque cuando hay un problema de liderazgo, pues no afecta a una persona, suele afectar a gran parte del equipo. Entonces es como una bola de nieve, ¿no? Que se potencia y que pues no era el único caso, por ejemplo, digo, no fue clínicamente diagnosticado, pero yo estoy segura que tenía un burnout bestial y no era la única. Y en el momento en el que yo me salí y en el momento en que además al salirme lo manifesté abiertamente, pues curiosamente muchos terminaron levantando la mano y diciendo, pues yo no lo había dicho, pero me siento exactamente igual. Entonces, Sí. sin duda, creo que si las compañías, las empresas, los equipos de trabajo, pongámosles el nombre que le querramos poner, le dieran una importancia diferente a un liderazgo auténtico, los resultados que podrían dar serían mucho más grandes, ¿no? Sí, muchas gracias, Itzel. María Consuelo, no sé cómo te gusta que te digan, si María o Consuelo. Ay, hola, ¿qué tal? Normalmente me dicen, Mari, está bien. Ah, ok, Mari, Sí, bienvenida. gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí presentándome, soy de Epitacio Huerta. Bueno, referente a esta parte de lo que comenta que la crisis del liderazgo, yo considero que definitivamente sí hay una crisis. De hecho, yo lo he detectado desde el momento en que he estado trabajando desde hace un buen tiempo y he notado que esa parte de liderazgo sí hace mucha falta porque como que se viene, ¿cómo se dice? Confundiendo lo que realmente yo considero que es un liderazgo, que es esa persona que te va orientando, que te va teniendo un acompañamiento y de alguna manera te motiva y te arrastra a un objetivo en común dentro de la institución en donde estemos. Y muchas veces, o la mayoría de las veces que yo he visto ahora, es, no, yo soy el jefe, se hace lo que yo digo, o yo estoy perdido y ni siquiera te puedo orientar, no te puedo apoyar. Entonces yo considero que sí hay bastante crisis y estoy de acuerdo en lo que comenta la compañera anterior. Definitivamente eso arrastra a toda una comunidad. En mi caso, yo trabajo en la educación y nos está arrastrando tanto al personal como al alumnado. No sabemos por dónde andamos perdidos, porque realmente para mí un líder es aquel que te sabe influenciar, te sabe acompañar, te sabe orientar y sin necesidad de imponer. Creo que es precisamente la magia de un líder, saber cómo te va a ir acompañando, cómo te va a dar esa convicción por hacer algo positivo y tener un bien en común, pero muchas veces ya se ha estado llevando que los objetivos particulares y los intereses particulares van sobre los objetivos en común y eso pues definitivamente arrastra a una perdición total de toda la comunidad. Entonces yo creo que sí Sí. estamos en una crisis muy, muy cañona, perdón por la palabra, pero sí lo considero que está bien cañona pues actualmente, porque no tenemos líderes, no hay líderes, yo estoy así como que por favor un líder, pero un verdadero líder. Creo que tenemos Mm. esa deficiencia de conocimiento de lo que es un líder. Sí, Gracias. lo que escucho tanto de ti, Mari, como de Itzel, es estos cambios que nos hacen perder a veces el norte, ¿no? Como esa brújula en la cual podemos guiarnos, y como es tan constante el cambio y se promueve tanto el individualismo, que la colectividad también sufre.
Entonces, de repente, como bien dice Itzel, ¿no? La palabra crisis, bueno, que en los, no recuerdo ahorita el nombre de la escritura china, cómo se escribe, en realidad significa oportunidad, ¿no? Crisis para ellos es una oportunidad. Entonces es desde la perspectiva con que uno vea las cosas. Sin embargo, eso no significa que no existan problemas o que no se esté generando situaciones de conflicto cada vez en esta cuestión de liderazgo. Entonces, gracias por compartir sus puntos de vista y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, lo que resta de la sesión, ¿no? En ¿Permites una palabra, este... Juan Ramón? Sí, por favor, adelante. Discúlpame. No, es que ahorita no puedo prender la cámara. No te preocupes, En adelante. el tema del liderazgo, yo creo que efectivamente coincido para no ser redundante, porque creo que he vivido y vivo lo que compartieron ahorita. O sea, el tema de la crisis de liderazgo está muy basada en que tenemos, al menos en México, una educación que no tiene ninguna estructura de liderazgo. Es aprender de manera forzosa, matemáticas, a lo mejor muchas cosas que no requieren. Sin embargo, si existiera alguna materia desde la primaria, secundaria, preparatoria o universidad que hablara y que enseñara lo que es el liderazgo y no la jefatura, porque la jefatura ya la tenemos desde que se iniciaron las organizaciones, entonces tendríamos una visión distinta. Es decir, así como ha evolucionado el tema de que, no sé, hace 50 años se creía algo y la medicina ha comprobado que cambió, es decir, todo ese paradigma ya se borró. Y tú lo acabas de decir ahorita con la evolución, desde la evolución de usted la 1 hasta la 4. Pero nosotros seguimos, yo creo que en la 1 o en la 0, en la parte de liderazgo. Es a nivel mundial, Ramón? Es a nivel mundial. Lo creo. No es exclusivo de México. O sea, Te digo porque me ha tocado yo, trabajar con gente de China, de India, brasileña, rumana, todas franceses, canadienses. Es mundial. Es algo que se está viviendo a nivel mundial. Me decía un amigo en tono así de sarcasmo, me decía, oye, es que yo quisiera salirme de mi organización para irme a otra. Mira, solamente que te muevas a una empresa donde no haya seres humanos, vamos a tener problemas. El gran problema que yo veo, tocayo, es se confunde el liderazgo con la política. Y la política está muy arraigada a la jefatura. Como decía Itzel, como decía María, es aquí yo soy el jefe y se hace lo que yo digo. Entonces, como dice John C. Maxwell, el IQ del equipo crece al mayor IQ, que es el del jefe. Pero si el IQ del jefe es 1, pues el IQ del grupo es menos de 1. Porque no hay libertad de ideas, no hay expresiones. No hay más que es lo que yo sé y lo que yo conozco y dale por ahí. Entonces, si tuviéramos la humildad y la empatía de entender que muchas personas en conjunto pueden aportar ideas de valor y que se tomen para llegar a un objetivo común, qué padre estaría, porque no nos quedaríamos cegados con una sola expectativa. Esos son mis comentarios para no redundar. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que tomas ahí varios elementos que complementan lo que planteaban tanto Itzel como Mari. Desde mi experiencia, muchas empresas siguen con este esquema mecanicista de las empresas. ¿Sí? Cuando hablo de un esquema mecanicista, es una concepción de la compañía muy jerárquica, ¿sí? De niveles jerárquicos, de control, de burocracia, de supervisión máxima, etcétera. Eso estaba bien para 1920, 1930, 40, 50. Ya no es funcional para la época actual. Porque el mismo mercado, la misma dinámica, la globalización de la economía, la financiarización de la economía, ha provocado que las empresas tengan que cambiar su forma de hacer negocios. Sus modelos de negocios están cambiando, ¿no? Un ejemplo rápido y para ir cerrando este punto, ustedes conocen IBM, ¿no?
IBM empezó haciendo máquinas de escribir. Después evolucionó a hacer computadoras. Cuando ya no le fue útil o ya no sacó tanto beneficio de las computadoras, vendió el negocio. Ahora se dedica al almacenamiento de datos masivos y a proveer servicios muy específicos, tanto de IT como de otro tipo, ¿no? Entonces, IBM es una empresa, es un buen ejemplo de cómo ha ido adaptándose a los cambios, cómo ha ido evolucionando conforme el contexto económico ha ido cambiando. Y también su cultura ha cambiado y eso implica que sus líderes también vayan aprendiendo habilidades nuevas. Entonces, sí, definitivamente estamos en una situación interesante y es algo de lo que tenemos que ver aquí, cómo ir formando un ecosistema que nos permita que en este liderazgo que yo llamo 4.0 en relación a la nueva revolución industrial, donde podamos gestionar la diversidad y la inclusión, en 10 años los centennials y los millennials van a ser más de la mitad de la población mundial. O sea, alrededor de 4,000 millones de personas en el mundo van a tener entre 18 a 39 años, 40 años. Entonces, es impresionante ese bono demográfico, ¿no? Crear un ecosistema que incite a la innovación, a la creatividad, que permita que el desarrollo del talento sea constante, que haya un aprendizaje continuo, que se evite el individualismo, sino que se anteponga la colaboración y esto pues va a generar confianza y compromiso de la gente hacia su lugar de trabajo, ¿no? También el cómo gestionar los cambios. Eso es algo que me he topado mucho ahorita ya como consultor y también en la empresa en la que trabajé por muchos años. Pocos gerentes y directivos realmente saben del cambio. Es algo de lo que adolecen, no lo comprenden. Y eso lleva a que tomen decisiones bien equivocadas y que le cuesta mucho dinero y mucho retrabajo y esfuerzo de todo tipo a las empresas. Entonces, el líder tiene que ir gestionando este ecosistema que permita trabajarlo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo desarrollamos a estos nuevos líderes? Bueno, la propuesta que yo aquí me gustaría compartir con ustedes es que la estrategia que generemos tiene que ser siempre desde una perspectiva sistémica. Es decir, que todos los elementos que están interactuando, que son interdependientes, tenemos que comprender cuáles son esas relaciones interdependientes. Cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de procedimientos, cómo están conectados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generemos una estrategia, cualquier cambio que hagamos en uno de esos elementos va a repercutir en los demás. Entonces, esto nos obliga a que toda la estrategia de recursos humanos siempre tiene que estar alineada a los objetivos estratégicos de la compañía. Y aquí viene un problema, porque cuando las empresas son, no tienen la madurez, y ojo, aquí hablo de madurez, no necesariamente del tamaño, sino de la madurez que puede tener la empresa para establecer un proceso de gestión estratégica. Establecer objetivos, generar estrategias y cómo implementarlas para obtener esos objetivos. Obviamente, esto va o conlleva crear un sistema integral de liderazgo, es decir, crear procesos de desarrollo de nuestros líderes y cómo apalancarnos, cómo aprovechar a los líderes que ya están ya formados para formar nuevos cuadros. Y esto implica crear nuevas oportunidades de desarrollo. Hay que desarrollar un ecosistema que permita esto. Y es pensar fuera de la caja. Lo que hemos venido haciendo ya no funciona. Entonces necesitamos ser más creativos en ese sentido y comprender los nuevos contextos que nos toca vivir y hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son las competencias que mi empresa requiere bajo el contexto en el cual estamos inmersos. Porque no hay una receta única, no hay
una receta de alquimista que vaya a convertir cualquier objeto en oro. Eso no existe, ¿no? Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico. Y sobre todo, siempre considerar a los líderes jóvenes para desarrollarlos. Algo que también yo recomiendo es implementar procesos de coaching y de mentoring. Y aquí hago una diferenciación. Establecer procesos de coaching organizacional y que los líderes desarrollen competencias como coach, que son dos cosas muy diferentes. En un proceso de coaching, digamos, organizacional, el gerente o el líder no puede darle coaching a su colaborador, ¿sí? Por eso es importante hacer esa diferenciación. Lo que se buscaría en un momento dado es que el líder aprenda esas competencias de coach, que las pueda utilizar con sus colaboradores, pero no hacer coaching. Son dos cosas distintas y que también las compañías suelen confundir, como confunden el concepto de coaching como mentoring, como si fuera algo similar, y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, aquí la identificación de los conceptos y de lo que implica cada uno de ellos es muy importante, ¿no? Para esto, algo que nos puede ayudar mucho es comprender el ciclo de vida laboral del trabajador. Desde cuando lo reclutamos, hacemos un proceso de selección, de identificación, lo seleccionamos, se contrata, se incorpora a la compañía, se viene un proceso de desarrollo, hay un proceso de engagement, de retención, de compromiso y en su momento de relocalización o de separación de la compañía. En todos estos elementos hay muchas teorías de liderazgo, pero las que más me han resultado y lo que, de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que he observado y lo que me ha tocado implementar en empresas, es el liderazgo transaccional, que es útil hasta un sentido, y el liderazgo transformacional. Ninguno de estos dos liderazgos es mejor que otro. Se complementan, así como la gestión y el liderazgo son dos caras de la misma moneda, porque no puedes solamente gestionar, también necesitas liderar, pero no solamente puedes liderar, también tienes que gestionar. Entonces, en ese sentido, estos dos estilos de liderazgo o estas dos teorías de liderazgo, creo que se pueden adaptar perfectamente a los nuevos retos que la cuarta revolución industrial nos está exigiendo. Entonces, aquí en esta filmina lo que trato de plantearles es cómo estas teorías se pueden ir adecuando con procesos de recursos humanos de gestión de talento muy concretos que habría que implementar en las compañías para ir desarrollando este liderazgo del que hablamos, ¿no? Y también, pues hay que identificar cuáles son esas competencias que requiere ese liderazgo. Entonces, estamos hablando de competencias como comunicación efectiva, habilidad de aprendizaje, gestión del desempeño, tener un pensamiento sistémico, cómo gestionar el conflicto, el cambio, cómo desarrollar el talento, cómo incrementamos nuestra efectividad personal. Si se fijan, muchas de estas competencias ustedes las pusieron en el primer slide que vimos, ¿no? De las características de este nuevo liderazgo. Entonces, una vez que establecemos o que identificamos qué tipo de competencias requieren mis líderes con base al contexto en el cual la compañía está inmersa, pues podemos ver cómo están interactuando con los diversos procesos, como la alineación de objetivos, generar respeto, cómo delegamos, empoderamos, cómo tener conversaciones de desarrollo significativas con nuestros colaboradores, cómo generar un ambiente de colaboración, cómo llevar a cabo procesos de separación respetuosos, porque estamos tratando con seres humanos, con personas. Entonces, muchas veces el respeto lo dejamos como si no existiera, ¿no? Cómo generamos la confianza, procesos de estar llevando progresivamente el desarrollo de la gente a través de coaching, de mentoring,
de la retroalimentación constante. Entonces, se fijan, estas competencias interactúan de alguna manera entre ellas para poder desarrollar estas habilidades en los líderes. Por eso hablamos desde una perspectiva sistémica, porque estas competencias no actúan aisladamente, sino que están interactuando en todo momento. Otro elemento también que es importante comprender es, en este diagnóstico de las competencias, va a depender mucho en qué contexto y en qué situación estoy. Cuando yo no soy líder, cuando yo soy un contribuidor individual, generalmente lo que yo tengo que abocarme es a desarrollar habilidades técnicas. Algunas habilidades de gestión, algunas de liderazgo. Sin embargo, la situación cambia cuando yo ya soy responsable de un grupo de personas. Entonces ahí el porcentaje cambia. Casi se vuelve 50-50 las cuestiones técnicas y la parte de liderazgo y habilidades de gestión. Cuando yo ya soy promovido como gerente, ya no requiero tanta técnica. Lo que requiero más son procesos de gestión y de liderazgo. Cuando me hacen director de una función, ya no requiero cuestiones técnicas. Lo que requiero más es liderazgo y gestión y también habilidades estratégicas y de conocimiento del negocio. Cuando, por ejemplo, yo soy la cabeza de un negocio, pues lo que requiero es más habilidades estratégicas y de conocimiento del negocio, es decir, cómo genero el valor, cómo se genera el valor mi compañía a través del modelo de negocio, cómo se generan las estrategias, en fin, y también liderazgo. Y es muy distinto, por ejemplo, cuando yo emprendo mi propio negocio. Ahí lo que requiero es mucho conocimiento de estrategia y del negocio, cómo crear negocios, y obviamente liderazgo y gestión, pero requiero más de un empuje de conocimiento de negocios y habilidades estratégicas. Entonces, este mapa nos puede ayudar a identificar qué tipo de competencias en el ciclo de vida del líder podemos establecer en programas formales en las compañías, ya sea internamente o ya sea contratándolas con un externo. Estas competencias se pueden agrupar en 3 grandes bloques. Competencias de habilidades interpersonales, intrapersonales y para desarrollo de equipos de alto desempeño. En el paquete o en el conjunto de habilidades interpersonales tenemos comunicación efectiva, gestión del desempeño, retroalimentación efectiva, reconocimiento, motivación, desarrollo de habilidades de coaching, es decir, cómo nosotros estamos interactuando con los demás. Pero si yo no desarrollo previamente habilidades intrapersonales como autoconocimiento, efectividad personal, agilidad de aprendizaje, pensar de manera sistémica, va a ser muy difícil que pueda desarrollar las otras habilidades. Y una vez que voy formando tanto habilidades intra como interpersonales, ahora tengo que manejar competencias específicas para la gestión del equipo. Cómo se forman los equipos de alto desempeño, cómo puedo delegar, empoderar, cómo manejo los conflictos, el cambio, cómo desarrollo mi talento. Entonces, esto hace que cada vez en este contexto actual que estamos viendo, se les exige mucho a los líderes y que implica como consecuencia es necesitamos capacitar, necesitamos desarrollar estas habilidades en nuestros líderes. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Todo muy claro, gracias. Todavía no, Juan Ramón, gracias. Muy bien. Bueno, en cuanto a el contenido de la conversación, pues básicamente esta es la última filmina. Quisiéramos aprovechar en el Centro Mexicano de PNL para invitarlos. Desarrollamos un diplomado en competencias de liderazgo y gestión directiva que va a dar inicio este 21 de abril. ¿Qué contiene este programa? Son 6 módulos que de alguna manera están estructurados con estos tres
bloques que hablamos de competencias, competencias interpersonales, competencias personales y competencias de desarrollo de equipos de alto desempeño. Entonces, en módulos hablamos, por ejemplo, de liderazgo para nuevas realidades, comunicación efectiva, desarrollo de habilidades de coaching, efectividad personal, formación de equipos de alto desempeño y desarrollo de talento. Vemos muchos temas que prácticamente tocan todos los puntos que hemos hablado durante la conversación. El diplomado es completamente en línea. Aquí la fecha es el 21 de abril, no 5 de mayo. Y la idea es que las clases sean jueves de 5 a 9 de la noche y sábados de 9 a 1 de la tarde, para que el diplomado son 84 horas y podamos llevarlo en 2 meses y medio más o menos, se pueda concluir para no extendernos tanto, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido este programa? Pues está dirigido a directores, gerentes, dueños de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Y pues la invitación está abierta. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Para mayor información, toca Le voy a pedir aquí a Omar si nos puede pasar el contacto de ahí del Centro Mexicano para que ustedes puedan ahí pedir toda la información de inscripción, costos o promociones que existen, ¿no? En un momento va a aparecer en el chat para que puedan tomar el dato. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el tema? Sumamente interesante. Muy atractivo y muy vigente, ¿no? Sí, Y útil, ¿no? O sea, al final, el revalorar la importancia de formar líderes y no solo un elemento más de la compañía, creo que es lo que puede hacer la diferencia en los equipos de trabajo y en los resultados del mismo. Sí, ahorita no sé si ustedes lo están viviendo. Más o menos entre un 40 y un 60% de la población de las empresas ya son centennials y millennials. Entonces, muchas empresas no saben cómo gestionar ese talento porque tienen una concepción de la realidad de la vida muy diferente a los baby boomers y a los X. Entonces, hay mucho conflicto. Sí, y además estamos en un periodo en el que todas esas diferentes generaciones están mezcladas, ¿no? O sea, Sí, trabajando hasta 4 generaciones en el mismo lugar en el mismo espacio laboral, ¿no? sí, y como dices, o sea, al final esas diferencias de pensamiento, de gestión y todo, pues, insisto, es lo que a mí me pasó. Mi jefa anterior llevaba 25 años trabajando en la misma compañía, bajo una ideología de liderazgo completamente diferente a la mía. Yo, con 25 años menos que ella, de otra generación, con otros pensamientos, con otra formación, con otra ideología, pues al final, aunque encontramos de una buena manera cómo trabajar juntas, eventualmente yo en lo personal me cansé, ¿no? O sea, me cansé de la poca flexibilidad, me cansé de no sé, al final yo venía de una compañía en donde la tendencia es que la gente dure mucho tiempo, muchos años, por lo tanto, muchas de las cabezas son personas pues ya de generaciones previas con una mentalidad muy diferente y creo que justo pasó eso que mencionas, no han sabido actualizarse con cómo gestionar a sus equipos de trabajo, que yo no era la más joven, o sea, yo era la mediana, en realidad la gran mayoría era incluso menor que yo, ¿no? Entonces,
Sí, creo que es crucial. Sí, ese relevo generacional les está costando mucho trabajo. Sí. Sí, sí. Pues muy bien. Ya por aquí Omar en el chat puso los datos de contacto. Igual creo que ustedes se inscribieron en el formulario. Para quien se haya inscrito en el formulario también les pueden hacer llegar la información y también establecer el contacto. De mi parte, si no hay un comentario adicional de su parte, agradecerles su tiempo, que el que hayan compartido sus experiencias, sus formas de ver esta situación tan interesante que es el liderazgo en este momento. Y pues desearles una excelente noche, que pasen una excelente noche. Y pues no les digo adiós, sino hasta luego. Muchas gracias. Muchas igualmente. gracias. Muchas Que estén gracias. muy bien, hasta luego. Muy interesante. Gracias, Juan Ramón. Gracias Nos por la vemos, hasta invitación. luego. Hasta luego, gracias. Bye.